Sin duda alguna, la noticia del fin de semana, y lo será por seguramente todo el mes de enero, tiene que ver con la intervención de Estados Unidos en esta operación realmente quirúrgica en la que pudieron retirar al dictador Nicolás Maduro de Venezuela y extraditarlo a Estados Unidos para que sea juzgado por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico. Por eso vamos a hablar con quién, Dayana. Estamos en comunicación con el señor Tomás Santolín, analista, con quien vamos a hablar de este tema. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí estamos Dayana y Esteban. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto comunicarme de nuevo con ustedes. Bueno, Tomás, en principio consultarte qué significa la captura de Nicolás Maduro para el mundo político mundial, ¿no? Esta intervención de Estados Unidos allí en Venezuela. Bueno, a ver, ¿qué significa? Te diría que lo podemos analizar desde distintas dimensiones. Para la vida política de Venezuela, y te diría para la sociedad de Venezuela en general, probablemente significa un respiro, un alivio, una luz de esperanza para muchísimos venezolanos, tanto que hoy viven en Venezuela como que se han exiliado del país, que ven una posibilidad de que a futuro haya un cambio, una nueva etapa en Venezuela que les permita volver al país. En términos geopolíticos regionales, te diría que tiene un valor estratégico. ¿Por qué? Porque esta intervención la podemos leer como, si se quiere, un ajedrez en la geopolítica global, en la cual Estados Unidos claramente impone su hegemonía, su poder regional y global, y dice, esta zona, la zona de América, digamos, la región en esta región mando yo, y impone esa capacidad hegemónica ante la incapacidad de otros actores locales de resolver el conflicto, es decir, ante la incapacidad del Mercosur, de la CELAC, de otras organizaciones regionales que antes no habían podido resolver este conflicto de manera efectiva. Esta intervención de Estados Unidos, más allá de la detención, digo, el hecho de que Donald Trump haya declarado vamos a gobernar hasta que la transición sea ordenada, o se pueda hacer una transición ordenada, ¿es una declaración? Sin dudas que lo es, sin dudas que lo es. En ese sentido yo te diría, bueno, ahí lo que estamos hablando es a partir de ahora, quién va a gobernar, quién va a ejercer la soberanía de facto por sobre el gobierno de Venezuela. Y ahí te diría que hay varios actores. Sin duda que el principal es Estados Unidos como el principal actor de poder. Otro actor sin duda muy importante es el propio gobierno de Venezuela, hoy en las manos de Delcy Rodríguez, que ha quedado como una especie de representante de lo que era el gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, el sector de Corina Machado, si se quiere, que obviamente está mucho más alineado con la estrategia y con las intenciones de Estados Unidos, pero que sin embargo son dos sectores distintos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace algunas horas Corina Machado publicaba un comunicado en el cual ella obviamente daba un mensaje muy esperanzador, muy positivo, alegre de que haya pasado esta intervención, pero también ella un poco decía, yo estoy lista para gobernar. Es un mensaje similar al que había dado cuando le había tocado dar su discurso en el premio Nobel, en el cual ella decía, yo estoy aquí, yo estoy lista. Ella lo que hace ahí es marcar la cancha y decir, bueno, ojo que si hay un gobierno de transición, yo me ofrezco para gobernar desde el día 1. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos, me parece, y Donald Trump en particular, el Departamento de Estado, yo diría que no le termina de convencer esta posición de Corina Machado, y yo creo que por ahora al menos, en lo que sea una negociación de quizás yo diría algunos meses, Estados Unidos va a tratar de mantener la hegemonía o mantener el mando en esta transición por sobre la propia Corina Machado. Tomás, buenos días. Esteban te saluda. ¿Por qué Buen día. pensás vos que Estados Unidos, o Donald Trump particularmente, decide que siga quizás Delcy Rodríguez, que es del riñón de Nicolás Maduro, y no bien, como lo decías vos,
Corina Machado. ¿Tendrá algo que ver lo que pasó con el premio Nobel de la Paz, que era un premio que estaba esperando Donald Trump? ¿O pensás que tiene que ver más con lo que dice públicamente, que hay una cierta parte o gran parte o un porcentaje importante de la sociedad venezolana que no la acepta a Corina Machado? A ver, yo te diría, es una especulación interesante la que vos haces, es una hipótesis, mejor dicho, interesante. Yo creo que es cierto que Donald Trump esperaba recibir él personalmente el premio Nobel y no fue así porque terminó yendo para Corina Machado. Yo no creo que eso haya generado en Donald Trump un rencor o un encoro de tal magnitud que hoy eso termine siendo una variable determinante respecto a quién va a gobernar Venezuela. Me parece demasiado tirado de los pelos, incluso si Donald Trump es un personaje que conocemos muy particular en cuanto a su emocionalidad, digamos. Es una hipótesis interesante, pero yo creo que yo la descartaría. Sí creo que lo que está pensando hoy Estados Unidos es, bueno, el gobierno, digamos, esta transición y el gobierno que emerja de esta transición necesariamente tiene que demostrar una estabilidad, una capacidad de gobierno que sea lo suficientemente sólida como para permitirle a Estados Unidos decir, bueno, esta intervención y esta maniobra geopolítica ha sido exitosa. Y en ese sentido lo que tiene que hacer ese gobierno es contener a las distintas fuerzas, a los distintos sectores dentro de Venezuela. Esto implica contener a la oposición, a la actual oposición, que está representada por Corina Machado, pero seguramente también integrar algunos actores, algunos al menos vasos comunicantes con sectores de lo que sería el antiguo chavismo o el actual madurismo, y en ese sentido yo creo que lo que va a tratar Estados Unidos es hacer un gobierno que esté mayormente formado por sectores opositores que respondan a Corina Machado, sino la misma Corina Machado, pero también incorporar algunos sectores al menos cercanos al chavismo, como para decir, bueno, esto va a tener una estabilidad suficiente como para mantenerse en el tiempo. Tomás, dos preguntas. ¿Por qué Estados Unidos quiere el acceso al petróleo de Venezuela? Y ¿por qué se arroga el poder de ser el juez en esta disyuntiva, de decir, tengo que garantizar que haya una transición ordenada? Bueno, ahí yo te diría que la respuesta... perdón, ¿ya habías terminado? Sí. Bien, la respuesta responde más a una lógica de la teoría de las relaciones internacionales, que dice que a fin de cuentas, quien termina ejerciendo el poder en el ámbito internacional, en el tablero geopolítico, es quien tiene las capacidades materiales efectivas para poder justamente ejercer y concretar ese poder. Acá lo que se terminó demostrando es que si bien hubo muchas negociaciones, hubo muchos acuerdos diplomáticos, hubo muchas mesas de diálogo, el único que terminó teniendo la fuerza efectiva, o al menos que estuvo dispuesto a demostrarla y a ejercerla, fue Estados Unidos. Aquí uno podría decir, bueno, es injusto, está mal, es criticable desde un punto de vista político, incluso ético, moral, que Estados Unidos se arrogue la capacidad de decir, nosotros vamos a intervenir en Venezuela. Posiblemente es un cuestionamiento válido y que tiene una arista válida y considerable. Ahora, también probablemente sería otro argumento que uno podría hacer, sería injusto también para los propios venezolanos tener que seguir esperando una transición que nunca llegue, a disposición de la voluntad de Maduro, que quién sabe cuándo estaría dispuesto a ejercer esa nueva transición, con lo cual son varias aristas que hay que tener en cuenta. Y si bien el argumento que vos planteaste es válido, yo diría que también hay que considerar otros como para ponerlos en la discusión. ¿Qué repercusiones pensás que puede llegar a tener en cuanto a, no sé, se me ocurre el petróleo en la región? O sea, ¿crees que va a incidir esto en el precio del petróleo? Porque bueno, Estados Unidos dice que quiere tomar ya el control del petróleo venezolano. ¿Vos qué pensás que va a pasar? Bueno, a ver, respecto al petróleo en particular, sin duda que, a ver, hay que ser realistas. Venezuela es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, debe estar en el top 3 de los productores de petróleo, con lo cual ese factor es determinante, incide muchísimo en los planes de Estados Unidos de intervenir en Venezuela, eso sin duda. Ahora, yo también te diría que hay que mirar otros factores, incluso a nivel geopolítico. Por ejemplo, hoy se van a estar juntando en el Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU es el organismo dentro de Naciones Unidas que dispone todo lo relativo a cuestiones de seguridad militar y seguridad física, que está integrado por 5 miembros físicos, por las 5 potencias, entre ellas China, Rusia, Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí se va a empezar un poco a dibujar, bueno, cuál es la voluntad o cuál es el posicionamiento que otras potencias globales, llámese Rusia, llámese Estados Unidos, llámese China, también Francia, también Reino Unido, cuál va a ser la voluntad o cuál va a ser el posicionamiento que estos actores, también muy determinantes, quizás menos que Estados Unidos en la región, pero aún así determinantes, qué posicionamiento van a empezar a tomar, y eso a partir de hoy, en los próximos días, va quedando un poquito más claro. Vos sabés que el que fue muy crítico entre tantos líderes mundiales fue Sánchez de España, y él decía que le preocupa porque cree que estamos volviendo al tiempo de los imperios. Y por allí también, escuchando también a otros líderes, decían que algunos sospechan de que en la reunión que tuvo Donald Trump con Putin en Canadá, no sé, que creo que fue el año pasado, ahí se definieron la repartición del mundo. Es decir, bueno, yo no me meto con Ucrania, haz lo que quieras con Ucrania, vos no te metas en mi patio trasero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a ver, varias cosas para agregar ahí, Esteban, a tu planteo. En primer lugar, y levantando lo que vos decís de España, recordemos que hubo hace horas nomás un comunicado publicado por, entre ellos España, pero también Uruguay, también México, sí, también Chile, también Brasil, también Colombia, en el cual un poco planteaban esto que vos decís de, bueno, la preocupación de que un actor dominante, un actor, llamémosle imperial, se arrogue la voluntad de determinar lo que pasa en la vida política interna de un país soberano. Eso es sin duda una cuestión que está dando vuelta en el aire, que es uno de los principales aristas de esta discusión. Ahora, yo también te diría, respecto a esta cuestión del imperialismo, ¿no? Hay que ver hasta qué punto Estados Unidos tiene la capacidad de generar legitimidad respecto de su maniobra, de la maniobra que lleva adelante. Evidentemente lo que plantea Pedro Sánchez, si bien es un argumento que tiene aspectos válidos, también está manchado, no quiero decir manchado, pero sí está atravesado por intenciones políticas, porque él a fin de cuentas es un actor político. Ahora, tratando de hacer un análisis un poco más, si se quiere, objetivo o neutral, yo creo que lo que le va a dar legitimidad o no, o le va a quitar legitimidad en todo caso a la intervención de Estados Unidos, va a ser la capacidad de generar consensos, principalmente en la región, respecto a la calidad, a la eficacia, a la capacidad de largo plazo, primero del periodo de transición y luego del gobierno que surja de esas negociaciones.